Ahora conoceremos cómo crear funciones definidas por el usuario. Esto nos va a permitir extender la funcionalidad de MariaDB o crear nuestras propias funciones para evitar hacerlas dentro de un lenguaje de programación. Como les decía en un video que muchas veces nosotros vamos a requerir de crear reportes, generar consultas sin necesidad de contar con un programa ya hecho, porque podríamos trabajar como un administrador de base de datos y pues nos pedirían reportes directamente que un programa no lo podría hacer de una manera más rápida. La sintaxis para crear una función es la siguiente. Tenemos el comando create. Podemos establecerlo también con el comando de reemplazar. Esto nos va a permitir, el replace nos va a permitir actualizar una función que ya se encuentra creada. Dice crear o reemplazar. Este es un parámetro opcional. Recuerden que lo que se encuentran entre corchetes son opcionales. También podemos definir cuál es el usuario que va a poder ejecutar esta función. Recuerden que el usuario tiene que tener permiso de crear, de insertar, si no, no va a poder crear funciones. Si por defecto viene el usuario actual, es el usuario actual que se le determina, o podemos establecer un rol o el rol actual. Este es otro parámetro opcional. Ahora, después de establecer el usuario que podrá ejecutar esa función, vamos a escribir la palabra function. If not exists, que vamos a crear la función si no existe, otro parámetro opcional, y le definimos un nombre a nuestra función. Luego de establecer el nombre de la función, dentro de paréntesis escribimos cuáles son los parámetros que va a recibir. El parámetro tiene que llevar la siguiente sintaxis. Tiene que llevar el nombre del parámetro y el tipo de datos. Y entre paréntesis, así como lo definimos, ya sea el tamaño. Puede recibir infinidad de parámetros. Recuerden que tiene que ir el nombre del parámetro seguido del tipo de datos, a diferencia de la mayoría de lenguajes de programación que primero se escribe el tipo de datos y después el nombre del parámetro. Después de eso es obligatorio que se defina qué tipo se va a retornar, qué tipo de datos es el que se va a retornar. Luego de eso, lo único que vamos a hacer, vamos en characteristic, lo que vamos a definir ya nuestra función. Podemos establecer condiciones, podemos establecer casos, algunos ciclos, establecer variables y después que hayamos procesado los datos que hayamos recibido, vamos a retornar un valor. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos crear nuestra función. Aquí solamente estoy haciendo funciones sencillas, pero más adelante vamos a ver algunas funciones más complejas. Por ejemplo, la primera función que tengo acá, lo que me va a permitir hacer es que tenemos la función hola mundo, que solamente me va a recibir como parámetro un nombre. Y lo que me va a devolver es la frase hola seguido del nombre que yo le esté estableciendo. Tenemos aquí el crear o reemplazar. Recuerden que esto es opcional, yo puedo dejarlo así, no hay ningún problema. Ahora escribo definer para definir qué usuario va a ejecutar esta función, y en este caso tenemos que establecer el nombre de usuario y el nombre de dominio al cual se le aplica. Luego escribimos function y escribimos el nombre de nuestra función. Se recomienda que se escriba de esta manera, con un guión bajo, se separan las palabras. Luego el único parámetro que va a recibir es el nombre y va a ser de tipo varchar con un tamaño de 30. Ojo que hay que tener cuidado con este tamaño. Si yo le ingreso un nombre más grande, más extenso que 30 letras, entonces me va a generar un error. Ahora, ¿qué tipo de dato voy a retornar? Voy a retornar un varchar porque lo que voy a hacer es devolver un texto, un tamaño de 50. Bueno, sería, si es 30, tendría que ser 35 obligatoriamente, porque 30 del nombre que va a recibir más los 5 caracteres que se encuentran acá sería 35. Entonces esto es lo único que me va a retornar. Voy a crear mi función. Entonces, bueno, ahora ya me creó mi función. Ahora, para llamar esa función, yo la puedo llamar como cualquier otra función de la que yo estaba viendo. Escribo hola mundo y entre paréntesis escribo el valor que yo le voy a enviar, que va a ser José. Entonces ya me está devolviendo hola José. Yo puedo llamar la función dentro de donde yo quiera, eso no es ningún problema.
igual que las otras funciones. Ahora vamos a hacer una función un poquito más compleja. En esta función lo que me va a hacer es generar un código. Generar un código basado en la fecha en la que la persona fue contratada. Vamos a trabajar con la base de datos, con la tabla employees. Describe employees. Y lo que vamos a hacer es que vamos a partir de la fecha en la que fue contratado, la inicial de su nombre, la inicial de su apellido y su ID, vamos a generar un código que va a estar compuesto de la siguiente manera, que va a ser la primera letra inicial del nombre, la primera letra del apellido, seguido del año y por último el ID que este lleva, y va a ir con va a ser un máximo de 4 números, y en el caso de que solamente tenga un dígito del ID le va a agregar otros 3 ceros con el LPAD. Así que vamos a crear nuestra función. Así que prácticamente, digamos, en el caso de mi nombre, que sería mi código JF, digamos que yo fui contratado en 1995 y que soy el empleado ID número 10. Entonces me va a mostrar un código de esta manera: las iniciales de nombre y apellido, el año y el ID. De esta manera me lo va a devolver. Entonces vamos a crear nuestra función. Veamos los caracteres que me está agregando aquí de más. Bueno. Entonces ya tenemos nuestra función creada. Así que ahora lo único que va a recibir aquí es hire date. Aquí estos nombres lo había hecho pero dentro de Windows. Y que había importado pero otra tabla. First name, last name, entonces tiene que recibirlos en este orden. Y el ID. Ahora si yo copio y pego esta consulta acá, hire date es, bueno, agregué una columna llamada hire date a mi base de datos, a mi tabla de employees dentro de Norwin para poder ejecutarlo. Así que si yo llamo esto, no, este es, aquí sería ID. Y entonces acá ya tenemos nuestro código. Aquí como yo lo creé, la columna que agregué la creé con un timestamp, así que me lo guardó con la fecha y la hora de este momento. Entonces acá lo tenemos. Vamos a llamar también al nombre, first name, last name, sería ID y hire date. Entonces acá lo tenemos efectivamente. Tenemos que Nancy Freehalfer tiene código NF 2017-001, que efectivamente fue contratada en el 2017 y es el ID número 1. Entonces aquí ya tenemos una función que nos puede ser bastante útil para poder generar códigos para nuestros usuarios. Podemos hacer unas muy complejas y otras muy sencillas que realmente nos van a ser muy útil para poder disminuir nuestro trabajo.